Marcos capítulo 10, versículo 17. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Oremos. Oh Padre nuestro, al estar delante de tu presencia y adorar tu bendito nombre, nos gozamos en la obra de gracia que tú has hecho para con nosotros. La gracia que has extendido a cada uno, haciéndonos libres de la esclavitud al pecado, todos los creyentes que hoy estamos reunidos en este lugar, damos testimonio de tu obra, de tu poder salvador. Pero a la vez hay pesar en nuestro corazón por aquellos que nos rodean y que aún permanecen atados a su esclavitud. Y hoy imploramos que tú traigas tu palabra poderosamente a sus conciencias. Que la unción de tu Espíritu sea sobre nosotros, sobre el predicador para que hable las palabras del cielo, y sobre los oyentes para que todos oigan con fe y para arrepentimiento. Te imploramos esto, Señor, en Cristo. Amén. Este episodio pudiéramos llamarlo la pobreza del joven rico. La mayoría de los encuentros personales que tuvo Jesús mientras estuvo en la tierra terminaron gloriosamente. La mayoría de las veces las personas que conocieron y que se acercaron a Jesús fueron sanadas, salvadas y cambiadas eternamente. Sin embargo, no todas las personas que se acercaron a Jesús terminaron bien. Algunos perecieron para siempre, como el caso de Judas, que estuvo cerca del Señor, siguió su ministerio, fue uno de los 12, lo escuchó, aprendió de él, pero al final dice la Escritura que fue a su lugar, al lugar de perdición. Y en el texto de hoy se nos presenta a un hombre que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, pero terminó trágicamente. Este encuentro terminó mal. Y este es el objeto de nuestra meditación en este día. Y es importante que consideremos lo que ocurrió con este hombre, porque me temo que hay muchas personas que hoy se acercan a Cristo, pero que aún no han creído en Él. Que hay muchos que vienen para escuchar y han oído domingo tras domingo por años, pero permanecen en la condición de este mismo hombre, duros de corazón, incrédulos y sin arrepentimiento. De hecho, algunos quieren ser salvos y hasta piensan que lo son, pero no comprenden lo que significa la salvación bíblica.
Pues en este pasaje el Señor nos enseña entonces cuáles son los términos que Él establece para la salvación de los hombres. Pues consideremos en primer lugar quién es el hombre que se acerca a Cristo. ¿Quién es el hombre y cuál es el deseo con el que Él viene? Este encuentro de este hombre es mencionado en 3 de los 4 evangelios. Mateo, el pasaje que leímos hace un momento, Marcos y Lucas. En Lucas 18 se narra también el encuentro de este hombre. Los 3 escritores de los evangelios añaden algunos elementos o algunos detalles que completan el escenario de este hombre. Así que hay algunas características que nosotros debemos mencionar. En primer lugar, estos 3 evangelistas mencionan que era un hombre rico. Era un hombre que tenía posesiones y muchas posesiones. Era un hombre joven. Eso lo dice en Mateo capítulo 19, versículo 22. Él era joven. Y ciertamente que no hay mejor momento para buscar al Señor que en la juventud. Y a todos los jóvenes que están aquí, si no eres salvo aún, este es el tiempo para entregar tu alma a Cristo, para venir a Él y humillarte en arrepentimiento. No desperdicies tu vida. No confíes en que llegarás a ser mayor, que llegarás a ser anciano. No confíes que tienes asegurada una buena salud y una vida larga y próspera y que al final, después de haber vivido mucho y de haber disfrutado de muchas cosas, entonces buscarás al Señor, porque ciertamente que este es el momento para entregar tu vida a Cristo. Es hoy. Este hombre era joven y buscó a Cristo en su juventud. Hemos mencionado también que tenía riquezas. Este hombre tenía muchos bienes, dice el versículo 22. Ahora, no hay nada de malo en tener dinero. Dios reparte según su sabiduría y da a los hombres en diferente medida. Es Él quien provee, es Él quien da. El problema y el pecado de este hombre no era en sí mismo que tenía riquezas, era que su corazón estaba en ellas, como veremos más adelante. En tercer lugar, hay otra característica, y es que este hombre era un hombre religioso y moralmente intachable. Este hombre lleva una vida limpia en su religión y su moralidad. Cristo no lo reprende, diciéndole que él no ha guardado los mandamientos exteriormente. La vida de este hombre era limpia y pura. También tenía una posición importante. Lucas 18:18 dice que era un gobernante, que ocupaba un lugar, probablemente un lugar de liderazgo religioso. Este hombre ciertamente tenía influencia entre aquellos en los que se movía en su círculo. Era un hombre influyente, joven, rico, moralmente justo, con una buena religión y ocupando una buena posición. Desde el punto de vista humano, podríamos decir que este era el joven ideal. Era un hombre ideal. Era un hombre del que nosotros quisiéramos hacernos sus amigos. Era un hombre respetado en su sociedad. Pero este hombre no solamente tenía estas características, también tenía un problema, que fue el que lo llevó a Cristo. A pesar de todo lo que tenía a su favor, en él había una inquietud. Y esa inquietud se puede ver en
su acercamiento a Cristo. Miremos otra vez el versículo 17. Dice el evangelista, cuando salía, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ciertamente que este hombre tenía una carga en su corazón y en su conciencia. Su moralidad, su vida religiosa, su vida ejemplar no le daban paz. No había tranquilidad en su corazón. Era muy limpio, moralmente honesto, religioso, pero nada de esto satisfacía su conciencia. Él tenía algo de lo que carecen todos los hombres sin Cristo. No tenía paz con Dios. Así que acude a Cristo apresuradamente y se postra delante del Señor, clamando por una respuesta. Él no viene a pedir sanidad. Él no viene a pedir que alguien de su familia sea levantado de entre los muertos. Él no viene buscando guía para ser un hombre rico o para tener más cosas o para resolver conflictos con otras personas. Él tiene un conflicto en su conciencia y ese conflicto no es con otros sino con Dios. No tenía paz con Dios. Y aquel que no tiene paz con Dios, aunque tenga todo en este mundo, no tiene nada. He aquí la respuesta, amigo, por la cual tu conciencia se mantiene agitada aunque le des muchas cosas. Tú creías que al tener tu carrera y al graduarte llegarías a estar feliz y te das cuenta que no. Que cuando consiguieras ese trabajo, cuando te casaras, cuando tuvieras hijos, cuando compraras una casa, cuando hicieras muchas cosas, cuando te retiraras, entonces estarías feliz. Pero te das cuenta que tu conciencia no te da descanso ni de día ni de noche, porque no hay paz para el impío, dice el Señor. Aquel que no tiene paz con Dios, aunque esté rodeado de abundancia, es un miserable. Y esta era la condición de este hombre. A pesar de todo lo que tenía, algo faltaba en su vida, algo por lo cual él acude corriendo a Cristo. Él no viene de manera despreocupada, no se acerca a Cristo por casualidad, solamente porque Cristo estaba allí y ya no había nada más de qué hablar con Jesús. Entonces él dice: déjame hacer una pregunta. Y pregunta acerca de la vida eterna. No, él corre. Un joven rico, con posición y clase en la sociedad, acude a Cristo y se arrodilla delante de él. Considere el grado de temor y desesperación en su conciencia que lo lleva a Cristo acudiendo de esa manera. Pero este hombre, con todas estas cosas dignas de ser resaltadas, con todas estas cosas que humanamente nosotros alabamos, era un hombre que se encontraba bajo engaño. Estaba en tinieblas. Y ese es nuestro segundo punto. Hemos visto el hombre que se acerca a Cristo. Ahora, en segundo lugar, consideremos el engaño de su corazón. Él se acerca al Señor y dice el versículo 17 que le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre manifiesta la confusión y la ceguera que gobernaba su vida. Era un hombre moralmente correcto. A los ojos de los hombres era un hombre justo.
Era un hombre religioso, porque cuando se le habla de los mandamientos, él no dice yo no los conozco, más bien él dice yo los he guardado desde mi juventud. Era un hombre religioso, pero a pesar de su religión y a pesar de su moralidad, su corazón estaba bajo tinieblas. Estaba en tinieblas. Él viene a Cristo. Acude a la persona correcta, viene con la actitud correcta, viene para hacer una pregunta buena. Sin embargo, en aquella pregunta hay confusión. Aunque este hombre hace estas cosas bien, él está bajo oscuridad porque le pregunta al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Mateo dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este hombre está viendo su vida desde su justicia personal. Y está considerando todo lo bueno que él es y todo lo bueno que tiene. Y en su mente, por la carga de su conciencia, él concluye que le falta algo. Algo que debe añadir a lo que ya tiene. Algo que se ha de agregar a lo que ya hace. Algo que le permita ganar la salvación. Y ese es uno de los puntos de confusión en este hombre, que él piensa que se puede ganar la salvación. Por eso le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ganarme la salvación? ¿Cómo puedo comprar la salvación? Señor, yo me comporto de esta manera, soy un hombre religioso, voy a la iglesia, asisto allí a las reuniones, no falto a ninguna y me he ocupado de guardar los mandamientos uno tras otro, pero mi corazón no está tranquilo. Dime, ¿qué más tengo que hacer? Él se acerca a Cristo como si Cristo tuviera un secreto. Como si él le tuviera que revelar esa última cosa para agregar a su vida. Ese último punto para poder señalar en su lista y decir, está completa. Él está confundido. Está totalmente confundido porque no entiende la salvación. No entiende la salvación. Piensa que la salvación es algo que se gana, es una recompensa que se recibe por méritos humanos. Y todos aquellos que piensan que la salvación se obtiene a través de los méritos humanos están tan perdidos como este joven. Si tú estás confiando en tu justicia, si tú estás confiando en tus obras, si tú estás tratando de encontrar qué otra cosa me falta para poder estar tranquilo y que mi conciencia se tranquilice, para que finalmente yo pueda decir, ahora sí me merezco el cielo, estás perdido. Y el fin de todo el que confía en sus obras y en su justicia no es el cielo, sino la condenación eterna. El final de ese camino no es la vida, es la muerte. Así que si tú haces cualquier cosa pensando que estás agregando mérito tras mérito, que estás sumando puntos, estás perdido. Tu corazón está en tinieblas y necesitas que Cristo alumbre tus ojos. Humíllate delante del Señor y vuélvete a Él. Pablo dice en ese conocido pasaje,
no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. No, es por la fe en Cristo. Es por depositar toda la confianza en Él. Es por venir al Señor, confesar el pecado, confesar la maldad, aborrecer el pecado y abrazarse a Cristo por la fe. Allí entonces recibirás la vida eterna. Pero no son tus méritos, no son tus obras. No es la acumulación de años en la iglesia. No es la acumulación de estudios bíblicos y teológicos. Si tú lees la Biblia para hacer puntos, para ganar méritos, te estás condenando. Si tú no faltas a la iglesia para acumular puntos delante de Dios, te vas a condenar. Tú necesitas que Cristo te redima de todos tus pecados. Empezando por ese, el de la confianza en la justicia propia. Pues este hombre viene con una mente confusa delante del Señor. Viene con una mente que refleja las tinieblas que gobiernan a los hombres. Con una mente que refleja que está en sombra de muerte, que está en oscuridad. Él piensa que puede ganar la salvación. Él piensa que la puede obtener como una recompensa, pero se encuentra con el Señor Jesucristo. Y he aquí la confrontación del Señor. Versículo 18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El Señor lo confronta, y lo confronta en dos aspectos. En primer lugar, lo confronta con respecto a la persona del Salvador. Cuando el Señor escucha que este hombre o este joven le llama bueno, Jesús le recordó que nadie es bueno excepto Dios. Él tenía que reflexionar que su trato no era con los hombres y que Jesús no era cualquier hombre. Él es Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Y dice Juan que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él viene a Cristo para decirle, Maestro bueno. Y a la vista nuestra es una forma respetuosa y amable de referirse a Jesús. Sin embargo, lo está tratando como cualquier otro hombre, como cualquier otro maestro. Es casi como si le dijera en palabras más nuestras, eminencia. Profesor, usted que sabe mucho. Profesor, usted que tiene mucho conocimiento, yo quiero hacerle una pregunta. Él no se está acercando a Cristo como el Señor, como Dios. Él se está acercando a Jesús como un simple hombre. Por eso Él lo detiene. Y le dice, no hay bueno ni aún uno, solamente Dios. Nadie es bueno. Este es uno de los problemas de este hombre. Él necesitaba conocer quién era Jesús. Que si él venía a Cristo, él no estaba viniendo a Cristo para saber qué debía hacer y cómo ganar el cielo, sino porque Cristo es el Salvador del mundo. Él tenía que acercarse a Jesús como el Salvador. Él tenía que acercarse a Jesús no como un buen maestro simplemente, sino como el Salvador del mundo, como el ungido de Dios. Por eso se llama Cristo.
Por eso llamamos a Jesús Jesucristo, que no es tanto un nombre, sino un título. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Él debía acercarse a Jesús no como cualquier maestro, sino como Dios. Y ese es el problema de muchos, no solamente de él, sino de muchos en nuestros días. Se acercan a Jesús como un buen maestro. Quieren oír las enseñanzas de Jesús. Les gusta oír cómo Jesús habla del amor al prójimo, de la bondad, de la compasión, de la misericordia, del amor. Oh, cuánto les gusta leer el episodio que está antes de en este pasaje, donde Jesús recibe a los niños y los trata amablemente. Pero no quieren ver a Jesús como Dios y como el Señor a quien deben someter su vida. Él no pudo ver a Jesús como el Cristo. Él solamente lo veía como un buen maestro, como un maestro más. Como un maestro más al que tenía que hacerle esta pregunta para ver si él sí tenía la respuesta. Él se acerca a Jesús, no como el Salvador del mundo, no para decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Solo tus palabras son palabras de vida eterna. No hay nada de eso en él. Hay un respeto, por supuesto. Le ofrece un honor, pero como un simple hombre. Y tú necesitas ver a Jesús como Cristo, como Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Porque a menos que tú veas a Cristo de esa forma, lo verás simplemente como un maestro más. Hoy oyes las enseñanzas de Jesús. Mañana lees lo que dice el Dalai Lama y lo pones al mismo nivel. Hoy vienes y oyes de Jesús enseñándote a amar al prójimo. Y mañana escuchas al Papa hablando de amar al prójimo y tú dices: son dos maestros. Tú vienes hoy y oyes lo que Jesús dice. Y si tú lo ves como un hombre que da enseñanzas, entonces te sientes en la libertad de tomar o dejar sus palabras, de tomar o dejar sus mandamientos, porque al final es un hombre que da su opinión. Y una opinión es una opinión. Y entonces nosotros decimos: bueno, esa es tu opinión, pero yo opino otra cosa. Ese es tu gusto, yo opino otra cosa. Este hombre no se acerca a Jesús como quien él era, sino como un simple maestro. Y por eso Jesús lo detiene y le dice: si me llamas bueno, tienes que reconocer en mí que yo soy Dios. Si tú vienes a Cristo, tienes que reconocer en primer lugar que Él es Dios. Amigo, tú necesitas conocer quién es Jesús. Aquel que se revela en las Escrituras. Él se ha dado a conocer en la palabra. Él es la revelación de Dios. Él es quien da a conocer todos los misterios de Dios. Él es quien da a conocer el mensaje de salvación que Dios ha dado, porque Él no solo es el mensajero, Él es el mensaje. Él no solo es un portador de la verdad, Él es la verdad. Él no solo nos dice dónde encontrar la vida, Él es la vida. Tú necesitas conocer a Jesús tal como Él se presenta en su palabra. Tú necesitas despojar tu mente de todos tus ideales acerca de Jesús. Postrarte a los pies de las Escrituras y conocer al Señor. Clamar al Señor y decirle: Señor, abre mis ojos para que yo te pueda conocer. Señor, dame entendimiento. Abre mi comprensión espiritual. Dame un entendimiento espiritual
y luego ocúpese de leer y estudiar las Escrituras, porque ellas, dijo el Señor, son las que dan testimonio de mí. Tú necesitas conocer a Cristo y no lo conocerás por experiencias, por asuntos místicos, no lo conocerás en sueños y visiones, lo conocerás en la palabra, en las Escrituras. Este hombre es confrontado entonces con respecto a la persona de Jesús, pero es confrontado con algo más. Es confrontado con su propio pecado. Él viene al Señor con aquella pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo con compasión, lo amó, dice, tuvo compasión de él. Tuvo compasión de ver a este hombre sumido en las tinieblas y la oscuridad. Tuvo compasión cuando lo vio atado a las cadenas del pecado, de la ignorancia espiritual, del orgullo, la prepotencia, la soberbia, el amor propio que lo tenía prisionero. El Señor tuvo compasión de él. Hermanos, si nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Cristo, hemos de tener compasión con los que están a nuestro alrededor. La verdad no debe darnos, ni debería hacernos creer que tenemos permiso para ser ásperos, para ser duros. Más bien, debemos tener el Espíritu de Cristo compasivos. El Señor no lo afirmó en su pecado. Lo llevó a convencerse de su mal, pero lo hizo con compasión. Tuvo compasión de él y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este joven que creía que la salvación se obtenía por méritos humanos, ahora está confrontado con la verdad de Cristo. Ahora está frente a frente con lo que el Señor está haciendo con él, y es poniéndolo delante del espejo de la ley. El Señor lo pone frente a un espejo, y ese espejo no es el mismo. Ese espejo no es la sociedad, no es la cultura. Ese espejo no son los gentiles. El Señor no le dice: vamos a ver si tú eres uno de los salvos o no. En comparación a los romanos, ¿tú eres bueno o eres malo? En comparación a tu vecino, ¿tú eres bueno o eres malo? El Señor lo pone frente al espejo de la ley. Porque una de las funciones de la ley es revelar el pecado. Dice Pablo en Romanos 7, yo no conocía lo que era la codicia hasta que la ley vino y me dijo: no codiciarás. Cuando tú te pones frente al espejo de la ley, que es la manifestación del carácter y la santidad de Dios, y te ves frente a la ley, entonces empiezas a comprender tu realidad. Mientras sigues comparándote contigo mismo,
mientras sigues comparándote con otros, con los vecinos, con la cultura, con la sociedad, con lo que se ve hoy día, mientras tú sigues en eso, entonces sigues pensando que eres bueno. Entonces uno dice, bueno, pero mire, yo tengo un vecino. No, mi matrimonio es maravilloso porque el del vecino... bueno, ahora examinemos tu matrimonio a la luz de la Escritura. Y entonces allí empezamos a agachar la cabeza y cerrar nuestra boca, porque todos nos damos cuenta que estamos bajo pecado. El Señor lleva a este hombre a ver su condición pecaminosa y le da una primera estocada o hace un primer corte. El Señor le dice, tú conoces los mandamientos, no mates, no cometas adulterio. ¿Y qué responde este hombre? Yo los he guardado todos desde mi juventud. Si él tuviera un entendimiento de la ley de Dios, ¿qué habría dicho? Señor, esto es imposible. Tú me estás pidiendo algo imposible, porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. ¿Quién de nosotros puede cumplir la ley? Y yo te pregunto hoy, ¿tú puedes cumplir la ley de Dios? Si el Señor te dijera hoy, tú sabes los mandamientos, ¿quieres tener vida eterna? Cumple la ley. ¿Tú podrías decir, Señor, yo la estoy cumpliendo? Señor, la he cumplido desde mi niñez, desde el día que nací, la he cumplido perfectamente. Ninguno de nosotros podrá decir tal cosa porque todos hemos quebrantado la ley. Pero la ceguera de este hombre, el amor propio y la soberbia que lo gobernaba, lo llevaba a estar convencido de que él lo estaba haciendo. Señor, todo eso lo he cumplido. Honrar a mis padres, no defraudar a nadie, no hurtar, no cometer adulterio, no dar falso testimonio. Señor, todo eso lo he cumplido. Dame otra. Dame otra. Eso no es humildad delante del Señor, eso es prepotencia. Entonces el Señor ahora trae un corte de cirujano que llega a la profundidad de su mal. Ahora vamos a hablar de lo que es. Y el Señor le dice, está bien, mire la compasión del Señor. Aquí dice que el Señor lo miró con amor. Cuando el joven le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud, el Señor lo miró con compasión. Perfectamente Jesús pudiera haberle dicho, mentiroso. ¿Cómo te atreves a mentirme si yo te conozco? Pero el Señor, qué tierno y compasivo, hermanos. Y usted y yo somos también objeto de la ternura y la compasión de Cristo. Cuánta necedad en nuestra mente, cuánta dureza de nuestro corazón, cuánta terquedad en nosotros. Cuánta persistencia en hacer el mal, cuánto orgullo y soberbia en nuestro corazón, y el Señor nos trata con compasión. Así trató a este joven y mirándolo con compasión le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes, véndelo todo y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ven y sígueme. El amor y la compasión de Jesús por este joven se mostró en estas palabras. Él le dice que debe hacer 3 cosas. En primer lugar, vende tus posesiones y da el dinero a los pobres. Véndelas. Él le está diciendo, vende lo que tienes. Ahora, el Señor no está diciendo que él podía comprar su salvación haciendo buenas obras, obras de caridad. El Señor no está diciendo que él iba a pagar por su salvación si vendía todo lo que tenía y se lo daba a los pobres.
Hermanos, el Señor no está tampoco diciendo que el creyente no puede ser alguien que tiene posesiones materiales. Y esto hay que decirlo. Y necesito decirlo. Y especialmente en nuestros días, que pretendemos quitarle al que tiene para darle al que no quiere trabajar. No, eso no es bíblico. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Ese es el mandato de la Escritura. El Señor no está enseñando aquí nada que tiene que ver con comunismo. Él no está enseñando nada que tiene que ver con que para que alguien sea un salvo, entonces debe hacer un voto de pobreza. No hay mérito en un voto de pobreza. No hay mérito. Si mañana usted dice, yo vengo al Señor y ya no voy a usar el carro, todo lo voy a hacer caminando o en una bicicleta. Eso no lo hace un mejor creyente que el que conduce su carro. El Señor no está diciendo que este hombre iba a ganar el cielo por vender lo que tenía y darlo a los pobres. El Señor lo está llevando a enfrentarse con su realidad. Y su realidad era que su dinero era su Dios. Que sus riquezas eran la fuente de confianza y esperanza. Que sus riquezas eran el todo de su vida. Y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por su riqueza. Por eso el Señor, compasivamente, sabiendo que este hombre había quebrantado todos los mandamientos, lo conduce allí a ver la realidad de su corazón. Lo conduce a ver que él había quebrantado los dos grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando el Señor le dice, vende lo que tienes, le está diciendo, abandona tu ídolo y sígueme a mí. Amén. Y este hombre dijo, yo quiero la vida eterna, pero tampoco tanto. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él dijo, no, son míos. Yo amo a mi prójimo, pero no tanto. Con estas palabras el Señor le mostró que él no había quebrantado uno o dos, había quebrantado toda la ley. Y el hombre que estaba puesto en un pedestal, ese pedestal se le empieza a desmoronar, se empieza a caer. Porque cuando nos enfrentamos a la perfección de la ley de Dios, todas nuestras justicias son solo trapos de inmundicia. Cuando tú te enfrentas a la ley de Dios y lo haces con una mente espiritual, te das cuenta que tus mejores obras son vergonzosas delante del Señor. Tus mejores obras son vergonzosas delante del Señor. Que no hay mérito en ninguna de ellas. Que si el Señor te diera la oportunidad y te dijera, escoge tu mejor obra, y si esa es perfecta, tú vas al cielo por esa, no encontrarías una en tu vida, porque todas nuestras obras están manchadas por nuestro pecado. Todo lo que somos está manchado por nuestro pecado. El Señor lo enfrenta a él, no a comprar la salvación vendiendo sus cosas, lo enfrenta delante de sus ídolos. Mi amigo, ¿cuál es tu ídolo? Ya hemos visto al joven, ya hemos hablado de él. Ahora nos toca hablar de nosotros. Ahora te toca pensar en ti. ¿Cuál es tu ídolo? Tal vez tú dices, mi ídolo, las riquezas no son las riquezas. Yo no tengo nada, soy pobre. Bueno, tú siendo pobre puedes tener las riquezas como tu ídolo. Hay gente que adora las riquezas teniéndolas y hay gente que adora las riquezas deseándolas, aunque no las tiene. Pero el uno y el otro son esclavos de las riquezas. Pero ¿cuál es tu ídolo? ¿La posición social? ¿Vives por el qué dirán?
¿Te importa mucho el lugar que ocupas en la sociedad? ¿Vives de lo que otros dicen, de la opinión de los demás? ¿Es la fama lo que estás buscando? ¿Es el reconocimiento? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Son tus buenas obras tus ídolos? Tú necesitas despojarte de ellos y venir a Cristo, confesar tu pecado, confesar tu idolatría y clamar por misericordia delante del Señor. Las demandas de Jesús son claras, pero certeras. Son claras, sencillas, pero lo piden todo. Él le dice: vende tus posesiones, da el dinero a los pobres. Es decir, abandona tu ídolo, desecha tus ídolos, deja de confiar en tus riquezas, deja de poner tu esperanza en tus riquezas. Toma tu cruz. Eso lo dice en Lucas. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz, deja tu ídolo. Toma tu cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Da muerte a tu yo, a tus deseos. Crucifica tus pasiones. Crucifica todo aquello que tú has adorado, todo aquello por lo que tú has vivido en esta vida que no tiene que ver con Dios. Todo aquello que tiene que ver con la exaltación de tu nombre, de tu yo. Todo lo que has seguido que alaba a este mundo, que promueve el mal y el pecado, crucifícalo. Llévalo a la cruz. Cuélgalo allí en la cruz. Dale muerte. Y en tercer lugar dice el Señor: ven y sígueme. Amén. Ven y sígueme. Hermanos, nada de esto niega la gracia del Señor. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a ese joven si ese joven hubiera venido a nosotros? Tú, hermano, hermana, si mañana aparece o más tarde llega alguien y te dice: yo sé que tú eres cristiano, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diríamos nosotros? No tienes que hacer nada. Haz esta oración conmigo y todo está bien. Y dice un comentarista, que el Señor Jesucristo hubiera reprobado casi todos los métodos de evangelismo que se promueven hoy. Porque ese hombre era el prospecto que todos buscamos. Todos queremos a alguien que venga y nos diga: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Y qué le decimos nosotros? Bueno, haz esta oración, cree en el Señor y ya está. Pero Cristo le dice: cree en mí. Eso está incluido en vende lo que tienes. Abandona tus ídolos. Deja de creer en lo que estás creyendo hasta aquí. Cree solamente en mí. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Da muerte a tu pecado. Abandona tu inmundicia. Dale la espalda a tus rebeliones. Dale la espalda a tus perversiones. Dale la espalda a tu rebeldía. Y sígueme. Y sígueme, le dice el Señor. Sígueme a donde yo te diga. Sígueme porque ahora yo soy tu Señor. ¿Tú quieres la vida eterna? Entonces yo no solo seré tu Salvador, seré tu Señor. Esos son los términos de Cristo. Tú no puedes ser salvo si no ves a Cristo como Señor. Si no ves a Cristo como aquel a quien debes someter toda tu vida, tus deseos, tus pensamientos, tus acciones, el cómo vives en todas las cosas, cómo trabajas, cómo inviertes tu dinero, cómo llevas tu familia, qué haces, a dónde quieres vivir, por qué quieres hacer lo que haces, todo debe estar bajo el dominio completo de Cristo. Cristo le dice a este joven: ven y sígueme. ¿Y cuál es la respuesta de él? Encontramos finalmente una decisión para perdición. Una decisión para perdición.
Él tomó una decisión. Versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Se fue triste. Esta es la parte triste y trágica de la historia. Este hombre figuradamente estuvo en la puerta del cielo y de allí se perdió. Y esto nos hace pensar en el progreso del peregrino. Cuando llega ignorancia, o el hombre ignorante, cruza el río y dice que lo cruzó muy fácil porque lo cruzó un hombre que se llamaba Vana Esperanza. Mientras que Cristiano cruzó el río sintiendo que se ahogaba y clamando por ayuda, a él lo cruzó, a ignorancia lo cruzó uno que se llamaba Vana Esperanza. Pero sabe, cuando Cristiano llegó, lo recibieron en gloria y entró a la gloria. Pero cuando ignorancia llegó a la puerta y tocó y llamó y le pidieron su certificado como ciudadano de la ciudad celestial, no la tenía, porque había puesto su esperanza en cosas vanas. Y dice el autor, y allí comprendí que hay un camino al infierno desde la misma puerta del cielo. Tú puedes estar aquí, figuradamente en la puerta del cielo. Amigo, niños, jóvenes, ustedes están aquí. El Señor los ha puesto en la puerta del cielo. No porque esta iglesia sea especial y diferente a otras, no. En todo lugar donde se predica la palabra del Señor está la entrada al cielo. Si tú recibes el mensaje que el Señor te ha dado y lo crees, y abandonas tus ídolos, y pones toda tu esperanza en Cristo, y das muerte a tu pecado, y le das la espalda a tu pecado, y sigues a Cristo, entonces tú tienes la vida eterna. Has entrado al cielo, aunque todavía estés en la tierra. Pero hay una puerta a la perdición, o hay un camino a la perdición desde la puerta al cielo. No confíes en tu vana esperanza. No pongas tu esperanza en que yo estoy aquí con la iglesia, que yo soy miembro de la iglesia. Una persona puede ser miembro de la iglesia local y no ser miembro de la iglesia de Cristo. Tú necesitas asegurar que estás en Cristo, que has venido a Cristo y que has puesto toda tu confianza en Cristo. Rápidamente, un par de conclusiones. En primer lugar, qué terrible es la ignorancia espiritual. Este hombre no conocía a Dios ni se conocía a sí mismo. No tenía un verdadero conocimiento de Dios. No tenía un conocimiento verdadero de Jesús y de Cristo. No lo vio a Él como a un Salvador. Y si tú no ves a Cristo como Salvador y como Señor, estás perdido, aunque estés de acuerdo con las palabras de Cristo. Tú puedes afirmar en tu entendimiento que la Biblia es verdad, pero si tú no crees y no te sometes al Dios de la Biblia y no crees lo que la Biblia dice, aunque digas que es verdad, estás perdido. Qué terrible es la ignorancia espiritual. En segundo lugar, ¿a dónde te puede llevar tu pecado preferido? ¿A dónde te puede llevar tu pecado preferido? ¿Cuál era el pecado preferido de este hombre? Su amor a las riquezas, su codicia. Y su codicia lo llevó a la perdición. Su codicia lo llevó lejos de Cristo y se fue triste amando sus riquezas.
Mira a dónde te puede llevar tu pecado preferido. ¿Cuál es tu pecado preferido? ¿Pasiones? ¿Lujurias? ¿Codicia también? ¿Mentira? ¿Amor al mundo? ¿Deseo de aprobación por los hombres? Ese es uno de los pecados más comunes, ¿saben? Buscamos la aprobación de los hombres, aunque Dios nos desapruebe, eso no importa. Me importa que la gente diga que yo estoy bien, que lo hago bien, que estoy a la moda. ¿Es ese tu pecado? ¿Es tu pecado la mentira, el robo, el adulterio, la fornicación? ¿Cuál es tu pecado? Un pecado guardado, cuidado y atesorado como este del joven rico te lleva a la condenación. Guarda tu corazón y no te cases con ningún pecado, porque ese pecado al final te lanzará al infierno y ya no hará nada por ti. Si este joven no se arrepintió después, la Biblia no dice nada de eso, pero si él permaneció en incredulidad, un día llegó a ser viejo, un día llegó a enfermarse, un día llegó a morir, y ¿saben? Sus riquezas ya no hicieron nada por él. Todo lo que sus riquezas pudieron ofrecerle y prometerle, se dio cuenta en un instante que eran mentira. Todo lo que el mundo promete es mentira. Todo lo que el mundo te dice que va a hacer por ti es mentira. Todo lo que las personas dicen que harán por ti es mentira. Solo uno puede ser confiable y es confiable, Cristo Jesús. Acude al Señor. Y en tercer lugar, mira cuán grande es la gracia, la compasión y el poder de Dios en la salvación. El Señor sigue hablando con los discípulos y ellos, versículo 26, se asombraron diciendo: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mira cuán grande es el poder de Dios en la salvación. Mira cuán grande es la compasión del Señor. Tú no fuiste salvo por tu justicia. Tú no fuiste salvo por tu búsqueda de Dios. Fuiste salvo por la misericordia del Señor, por la misericordia de Dios. Así que, hermano, esto no debe hacernos sentir muy grandes y poderosos, sino humillados bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros, que éramos este hombre. Este hombre no es diferente a ti y a mí. La diferencia no estuvo en nosotros, sino en la gracia de Dios. Oremos al Señor. Padre, imploramos que tú traigas con poder a nuestros corazones tu palabra. Aplícala entre nosotros y danos una mente clara y convicciones firmes para seguirte. Ayúdanos a examinar nuestro corazón con detenimiento para comprobar que estamos en la fe y también para abandonar todo pecado, para dejar de lado cualquier lealtad al pecado y ser leales solamente a ti. Que te podamos seguir tomando nuestra cruz y yendo tras de ti hasta donde tú nos lleves. Te imploramos, Señor, esto en Cristo. Amén.